El pasillo que no aparece. Quiero dejar esto escrito porque aún hoy, más de 20 años después, sigo sin entender cómo sobrevivía aquella semana. Me cuesta convencerme de que no lo imaginé todo, pero hay hechos que nadie ha podido borrar, mucho menos justificar. Todo ocurrió en el 2004 en un hospital que ya ni existe, el Hospital General San Eugenio, en la zona vieja de Monterrey. Lo derribaron 3 años después, oficialmente por fallas estructurales. La gente del lugar dice otra cosa. Yo no trabajaba ahí, pero durante esa semana prácticamente viví dentro de sus paredes. Mi padre había sido internado por una insuficiencia respiratoria y era crítico. En ese entonces yo tenía 26 años y recién había terminado mi servicio social como auxiliar clínico. No me sentía preparado para nada de lo que estaba por vivir. Me ofrecía quedarme todas las noches con él, sobre todo porque los médicos dijeron que podrían ser decisivas. Él parecía estable, incluso bromeaba para no verme preocupado, pero había algo extraño en ese piso. Algo que yo no podía explicar. La primera noche empecé a notarlo. No había casi personal. 2 enfermeras y un residente que desaparecía por horas. Todo el pasillo permanecía a oscuras, excepto por unos tubos fluorescentes que parpadeaban como si les faltara vida. A veces sentía que alguien caminaba detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie. Y en la habitación contigua a la de mi padre se escuchaba un arrastre persistente, como si movieran una camilla sin ruedas. Pregunté varias veces y nadie supo decirme quién estaba internado ahí. Una de las enfermeras, mientras revisaba la máquina de oxígeno, murmuró en voz muy baja que esa habitación estaba clausurada desde hacía mucho. Luego cambió de tema como si hubiera dicho algo indebido. La segunda noche, mientras mi padre dormía profundamente, salí al pasillo para despejarme. No había dormido nada en 20 horas. Caminé hacia el área donde el personal solía revisar historiales clínicos. Una enfermera joven estaba sentada frente a la computadora, temblando ligeramente por el frío. Me preguntó si era familiar del señor de la habitación 214. Asenté. Ella siguió tecleando como si no debiera hablar, hasta que finalmente me dijo algo que me erizó la piel. Evite quedarse solo por las noches. Si algo ocurre, no salga corriendo. Iba a preguntarle qué significaba eso, pero una supervisora llegó de repente y la llamó por su nombre con un tono tenso, casi de advertencia. La joven se levantó de un salto y se fue. Esa misma madrugada pasó algo que me marcó para siempre. Mi padre comenzó a respirar con dificultad, pero no lo suficiente como para activar alguna alarma. Me levanté para ajustar la cobija y entonces lo escuché, un sollozo. No venía de mi papá. Provenía del rincón derecho de la habitación, donde no había nada excepto una silla plegable. Me acerqué sin entender por qué lo hacía. El llanto se detuvo al instante, como si alguien hubiera contenido la respiración para no ser descubierto. Apagué la luz y volví a mi asiento, pero la incomodidad permanecía en mi pecho. No quería aceptar lo evidente, no estábamos solos. La tercera noche fue cuando todo se quebró. El hospital estaba aún más vacío de lo habitual. Ningún residente rondaba y las enfermeras parecían evitar hablar entre ellas. Me dijeron que era una noche pesada. No entendí hasta que escuché un ruido metálico proveniente del fondo del pasillo. Era como si golpearan una camilla contra la pared, repetidamente, con fuerza. Pensé que era algún camillero, hasta que noté algo inquietante, no se escuchaban pasos. Solo golpes. La curiosidad me venció. Me asomé por el pasillo y lo vi. Un pasillo que no debía existir. Una prolongación oscura entre la habitación clausurada y el depósito de insumos. Nunca lo había visto antes. Y lo más extraño, no tenía lámparas, pero se veía, de alguna manera, como si un resplandor muy tenue lo iluminara desde el fondo.
Ese resplandor tenía un tono grisáceo que no se parecía a ninguna luz que yo conociera. Ese pasillo no aparecía en los planos del hospital. Lo sé porque los revisé después y también porque una de las enfermeras me lo confirmó sin decir una sola palabra. Al mencionárselo, palideció por completo. A medianoche, mi padre volvió a tener problemas para respirar. Corrí a buscar ayuda y fue ahí cuando la pesadilla empezó. Intenté abrir la puerta del baño del pasillo para buscar agua, pero la chapa no se dio. Tiré más fuerte y algo del otro lado empujó hacia mí. Algo que no tenía forma humana. Podía sentirlo, podía escucharlo. Un susurro, apagado, envuelto en un dolor indescriptible. Un lamento que no sabría reproducir aunque quisiera. El monitor cardíaco de mi padre comenzó a sonar frenéticamente. Y yo seguía atrapado fuera de la habitación. Golpeé la puerta del baño una y otra vez hasta que finalmente cedió, pero cuando salí, el pasillo se veía diferente. Más largo. Más oscuro. Como si me hubiera adentrado en un lugar que no pertenecía al hospital. La habitación 214, la clausurada, estaba entreabierta. Esa habitación llevaba años cerrada, según los mismos empleados. Pero la puerta ahora estaba abierta apenas unos centímetros. Algo detrás de ella respiraba con dificultad, como un animal enorme intentando no hacer ruido. En ese instante, la luz del fondo se apagó. Y escuché pasos. Pasos pequeños, rápidos, como los de un niño descalzo corriendo hacia mí. Retrocedí, pero mis piernas se sintieron pesadas, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Los pasos se detuvieron a escasos metros. Un susurro infantil rompió el silencio. No entendí lo que decía, pero señalaba hacia la habitación de mi padre. Lo que ocurrió después lo recuerdo como escenas cortadas. Logré llegar hasta la puerta de la habitación, una sombra pasó detrás de mí, mi padre gritó mi nombre, pero su voz se cortó como si alguien se la hubiera arrebatado del pecho. El monitor emitió ese sonido agudo que jamás olvidaré. Cuando finalmente encendieron las luces del pasillo, ya había personal alrededor. Nadie me dejó acercarme a él. Nadie explicó nada. Me hicieron retirarme mientras intentaban reanimarlo. Fue inútil. Su muerte se catalogó como paro respiratorio repentino. Lo que nunca pudieron explicarme es por qué el pasillo que yo había visto horas antes ya no estaba. Después de aquella noche, desapareció. Como si nunca hubiera existido. Pregunté a todo el personal, pero cada vez que mencionaba ese corredor, todos desviaban la mirada o hacían como si no entendieran. Días después, una de las enfermeras, la joven que había querido advertirme, me envió un mensaje desde un número desconocido. Solo decía: no es el único que se lo llevó. Ese pasillo se abre cuando quiere. No vuelva ahí. No lo hice. No he regresado jamás a un hospital sin sentir que alguien me observa desde algún rincón que no aparece en ningún plano. Y sé, en lo más profundo de mí, que aquella cosa que habitaba detrás de la habitación clausurada no quería simplemente acompañar a los enfermos, quería reemplazarlos. El último turno. A veces pensamos que las historias de sectas solo ocurren en lugares ocultos, en sótanos húmedos o iglesias abandonadas. Yo también lo creía. Me imaginaba túnicas negras, símbolos pintados en el piso y figuras demoníacas esculpidas en madera vieja. Pero la verdad es que algunas de esas sectas existen donde menos te lo imaginas, en sitios que deberían ser refugios para los vivos y reposo para los muertos. Yo lo descubrí tarde, en una funeraria que, hasta hoy, sigue siendo el centro de mis pesadillas. Era el año 2012 cuando todo ocurrió. Tenía 22 años y había aceptado un trabajo temporal en una funeraria de Durango.
Mi padre acababa de fallecer y yo buscaba cualquier ocupación que me permitiera mantenerme lejos de la casa que compartíamos. No tenía experiencia en nada relacionado con los muertos, pero el dueño, un hombre mayor de aspecto amable llamado Don Beltrán, me dijo que no importaba. Solo debía ayudar a limpiar, acomodar ataúdes y recibir los cuerpos que llegaban por las noches. El trabajo era silencioso, solitario, pero me mantenía la mente ocupada. O por lo menos eso pensé. La funeraria tenía 2 salas grandes, una donde velaban a las personas y otra, más apartada, donde se realizaban los procedimientos. Al fondo había un pasillo largo que conducía al sótano. Desde mi primer día recibí la indicación estricta de no bajar ahí. Don Beltrán me dijo que ese lugar estaba lleno de archivos viejos, productos químicos y herramientas dañadas que podían representar un peligro. Aún así, cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía un aire pesado salir de las rendijas de la puerta como si algo respirara detrás de ella. Las primeras semanas fueron tranquilas, casi monótonas. Me acostumbré al olor metálico, a los lamentos de las familias, a la frialdad de los cuerpos. Pero las cosas cambiaron una noche en la que recibimos 2 difuntos casi al mismo tiempo. Uno era un hombre que había muerto de un infarto en su casa. El otro era un joven de unos 17 años, víctima de un accidente automovilístico. El chofer de la ambulancia se negó a entrar para ayudar a descargar al muchacho. Lo dejó en la puerta y se marchó con los ojos llenos de susto. Nunca entendí por qué hasta después. Mientras llevaba el cuerpo del joven a la sala de preparación, noté que la piel parecía demasiado pálida incluso para un cadáver reciente. El pecho tenía moretones extraños, marcas que no coincidían con un accidente. Y algo más, al acomodarlo, sentí un leve movimiento bajo las costillas, como si hubiera una burbuja atrapada, un latido débil que no debía estar ahí. Intenté convencerme de que era mi imaginación, así que lo dejé cubierto y salí. Cuando terminé de acomodar la sala principal, escuché pasos en el pasillo del fondo. Pensé que don Beltrán había regresado para dejarme instrucciones, pero cuando me asomé no vi a nadie. Solo la puerta del sótano, que estaba entreabierta. El aire que subía por la grieta era tan helado que sentí que me atravesaba los huesos. Me acerqué para cerrar la puerta, pero antes de tocarla escuché murmullos provenientes desde abajo. No sonaban como voces conversando, sino como rezos densos, repetitivos, sin pausas. Fui retrocediendo hasta quedar pegado a la pared. En ese momento alguien apagó todas las luces del área de preparación. Solo quedó la luz amarillenta del pasillo, y entonces vi algo que jamás voy a olvidar. La sombra del joven recién ingresado se proyectó en la pared. Era imposible, porque él estaba recostado en la mesa de acero, cubierto por una sábana, y sin embargo la sombra se movía. Se levantaba como si su cuerpo invisible estuviera incorporándose. No tenía forma humana completa, era alargada, distorsionada, casi líquida. Y lo más terrible, esa sombra no provenía de ninguna fuente de luz. Era como si surgiera por sí misma. No pude gritar. El aire se me atoró en la garganta. Solo atiné a correr hacia la recepción, pero antes de llegar escuché que las puertas principales se cerraban de golpe. Las luces volvieron a encenderse y escuché pasos acercándose. Eran varios, rítmicos, como si caminaran en formación. Desde el pasillo aparecieron 6 personas con uniformes de la funeraria, pero no las había visto nunca antes. Llevaban batas blancas impecables y guantes negros. No hablaban entre ellos, tampoco conmigo. Solo se alinearon alrededor de la camilla donde estaba el muchacho. Uno de ellos levantó la sábana. Los demás se agacharon como si quisieran examinar el cuerpo, pero en lugar de hacerlo comenzaron a susurrar palabras incomprensibles. El aire vibraba alrededor de ellos, como si el lugar entero respirara a través de sus voces. Yo estaba escondido detrás de un mueble, pero uno de ellos se giró hacia mí, como si hubiera sentido mi presencia. Sus ojos eran completamente negros.
Se acercaron en silencio. Eran 5 pasos nada más. Me rodearon. El más alto me dijo que no me moviera y que respondiera cuántos años tenía. Tartamudeé que 22. No dijeron nada más. Uno de ellos abrió una libreta, revisó algo y asintió. Al parecer eso era lo que buscaban. Me dijeron que había sido elegido, que el joven que había ingresado no era un muerto común sino una ofrenda para un rito que hacían cada luna llena. Me explicaron que la funeraria era solo una fachada. El sótano no era un archivo, sino el lugar donde realizaban ceremonias dedicadas a una entidad que respiraba entre los muertos. No entendí si se trataba de un demonio o algo más antiguo. Solo entendí que querían que yo me uniera. Negarme no era una opción. Me llevaron al sótano. No recuerdo muchos detalles porque el aire estaba tan denso que cada inhalación me hacía sentir mareado. Solo recuerdo que sus sombras se movían independientemente de sus cuerpos y que en el centro había una especie de mesa rodeada de símbolos que parecían tallados en piedra. A medida que recitaban sus cantos, las luces del sótano parpadeaban como si fueran agujas clavándose en la oscuridad. Perdí el conocimiento. Desperté dentro de un ataúd. No sé cuánto tiempo había pasado. Toqué las paredes internas con desesperación y golpeé hasta que alguien lo abrió. Era don Beltrán. Me miró como si yo fuera una herramienta recién fabricada. Me dijo que desde ese día trabajaría ahí de forma permanente, que ellos me habían transformado, que ahora pertenecía a la funeraria y a la entidad que la gobernaba. Afirmó que si intentaba renunciar o hablar, mi familia sería la siguiente ofrenda. Llevo más de 10 años trabajando con ellos. Ahora sé distinguir a los cuerpos normales de los cuerpos escogidos. A veces los veo moverse cuando creen que no los miro. A veces siento que algo camina bajo el piso. O que alguien se sienta sobre mi cama en las madrugadas aunque vivo solo. No importa a cuántos se entierren aquí, siempre se escucha un susurro que parece venir de los ductos de ventilación, repitiendo mi nombre. No sé cuánto más podré soportar. Pero de una cosa estoy seguro, las sectas verdaderas no usan túnicas ni esconden símbolos a plena vista. Se visten de blanco, trabajan entre muertos y esperan pacientes a que llegue el siguiente turno. El tuyo puede ser el próximo. Habitación de aislamiento. Hay gente que dice haber visto sombras, monjas sin rostro o niños que se aparecen en los pasillos de los hospitales. Yo no sé si creer en todo eso. Lo que sí sé, porque lo viví en carne propia, es que la maldad de un ser humano dentro de un hospital es mucho peor que cualquier fantasma. Y si algo aprendí aquella noche del 2018 es que, cuando se apagan las luces en un sanatorio casi vacío, uno deja de temerle a los muertos y empieza a temer por lo que los vivos son capaces de hacer con un cuerpo sedado. Me llamo Daniel y tenía 26 años cuando me internaron en el Hospital General San Ignacio, en las afueras de Puebla. Entré por algo relativamente sencillo, una apendicitis complicada, pero la cirugía se alargó más de lo previsto y terminé en una habitación compartida para vigilancia posoperatoria. Los primeros días fueron normales, dentro de lo que cabe. Ruidos de carritos, enfermeras entrando y saliendo, olor a desinfectante, dietas blandas, un poco de dolor y la incomodidad de no poder dormir bien. Lo raro empezó cuando me trasladaron al tercer piso, a un área de aislamiento que supuestamente estaban usando por remodelaciones en el segundo. Me lo explicó un médico que yo nunca había visto, de bata impecablemente planchada y un gafete que decía, Dr. Velasco, coordinador nocturno. Tenía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Dijo que querían tenerme en un lugar más tranquilo, lejos del ruido de urgencias, para vigilar mejor mis signos. A mis padres les pareció bien, pero les dejaron claro que, por políticas del hospital, nadie podía quedarse a dormir ahí. Las visitas solo hasta las 9 de la noche. Recuerdo bien la primera noche en ese nuevo cuarto.
Era la habitación 7 de ese tercer piso, al final de un pasillo casi desierto. Al salir del elevador, ya no se escuchaban familiares, ni teléfonos, ni llanto de bebés. Solo el eco distante de algún monitor cardíaco y el zumbido constante de los fluorescentes. La enfermera que me acompañó, una señora de voz ronca que se presentó como Lourdes, evitaba mirarme a los ojos. Apenas dijo que si necesitaba algo, presionara el botón junto a la cama, pero que en la madrugada tal vez tardarían un poco en subir porque había poco personal. Al quedar solo, noté que mi habitación era diferente a las demás que había visto. No tenía ventana al pasillo, solo una pequeña abertura de vidrio esmerilado hacia el exterior, por donde entraba una luz anaranjada de los postes de la calle. Frente a mi cama, otra cama vacía, perfectamente tendida, con las barandales abajo, como esperando a alguien. A un lado, la puerta del baño y, en la esquina, un viejo monitor apagado, con un cable colgando como si lo hubieran arrancado deprisa. Tenía sueño, pero no lograba descansar. El suero goteaba con una regularidad hipnótica, el reloj de la pared marcaba la 1:10 de la madrugada cuando escuché el primer ruido. No fue un lamento ni un golpe, sino algo más cotidiano y, por eso mismo, más inquietante, el sonido de ruedas de camilla avanzando por el pasillo, muy despacio. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Nadie entró. No escuché voces. No se abrió la hoja metálica. Después, silencio. Me dije que seguramente habría otro paciente en las habitaciones cercanas. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente sentí algo que me heló la sangre. Una respiración que no era la mía. No era profunda ni agitada, sino corta, contenida, como la de alguien que llora sin hacer ruido. Venía del otro lado del cuarto, de la cama vacía. Abrí los ojos y, a la tenue luz que se colaba por la ventana, pude distinguir una silueta encorvada, sentada en la orilla del colchón, con la cabeza entre las manos. Intenté incorporarme, pero el dolor en el abdomen me detuvo. Parpadeé varias veces. Quise pensar que era efecto de los analgésicos. La figura se movió apenas, como si hubiera notado que la observaba. No vi su rostro, solo el contorno de una bata de hospital y el brillo muy débil de la pulsera de identificación en su muñeca. Tragué saliva, apreté el botón de llamado y esperé. Nadie vino. La figura seguía ahí. No sé de dónde saqué fuerzas para hablar, pero lo hice, en voz muy baja. Pregunté si estaba bien, si necesitaba algo. En lugar de una respuesta, escuché un susurro casi ininteligible que solo alcanzó a decir mi nombre completo, con ambos apellidos, como lo escriben en los expedientes, Daniel. Me quedé helado. Esa información solo la tenía el personal del hospital, no un desconocido en una cama a oscuras. Tal vez pasaron 5 minutos o tal vez fue un segundo muy largo. Un golpe en la puerta me sacó del trance. Entró el doctor Velasco sin tocar, seguido de la enfermera Lourdes. Encendieron la luz de golpe y el cuarto quedó vacío. No había nadie en la otra cama. El colchón seguía perfectamente tendido, sin arrugas. El monitor de la esquina permanecía apagado. Ellos me encontraron pálido, empapado en sudor, con la mano aferrada al botón de llamado. El doctor me preguntó cómo me sentía. Le dije que había otra persona en la habitación, que la había visto sentada en la cama contigua, que pronunció mi nombre. Velasco me escuchó en silencio, con esa sonrisa controlada. Dijo que debía ser un episodio de confusión por los medicamentos, que en ese piso solo estaba yo y que el área estaba cerrada al público por remodelación. Lourdes evitaba mirarme. Antes de irse, el doctor ajustó algo en la bomba de suero. Sentí el brazo frío, un ligero ardor en la vena y el peso del sueño cayendo de golpe, más fuerte que antes. Me dormí, pero no descansé. No sé si fue un sueño o algo más, pero en la oscuridad empecé a escuchar voces que venían del pasillo.
No tenían el tono cansado de las enfermeras de guardia, sino la frialdad técnica de un salón de clase. Hablaban de porcentajes de éxito, de donantes no reclamados, de firmas apócrifas en consentimientos informados. Entre esas voces reconocí la del doctor Velasco. Mencionaban habitaciones, números de expediente, fechas de defunción que no coincidían con las de ingreso. Una palabra se repetía una y otra vez: aprovechamiento. De pronto, en medio de ese murmullo, volvió a sonar mi nombre, pero ahora en otra voz, la misma del susurro en la habitación. No era un llamado, sino una advertencia apenas articulada: no te duermas. Abrí los ojos de golpe y sentí que algo no cuadraba en mi cuerpo. Tenía las manos inmóviles, más pesadas de lo normal. Intenté mover los dedos y solo logré un temblor mínimo. Un olor metálico, distinto al del desinfectante, flotaba en el aire, como a sangre seca. La puerta, que según yo había quedado cerrada, estaba apenas entreabierta. Por la rendija se veía una franja de luz blanca demasiado intensa para ser el tenue brillo del pasillo. Se escuchó el chillido de unas ruedas, un metal arrastrándose y después el clic seco de una llave girando desde afuera. La rendija se cerró. La luz desapareció. El silencio volvió, pero era un silencio tenso, cargado, como cuando todos contienen la respiración. No supe en qué momento me desmayé del todo. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar distinto, con el pecho oprimido por una banda elástica y un frío insoportable en la espalda. No era mi habitación. Las luces del techo eran más bajas, el aire más denso, los sonidos más amplificados. El eco de unas gotas cayendo en un depósito metálico marcaba un ritmo irregular. Tenía una vía en el brazo y algo ajustado en la muñeca, como un cinturón que me inmovilizaba. Escuché pasos. Voces murmurando cerca, muy cerca, del otro lado de una cortina. Reconocí otra vez la voz de Velasco. Hablaba de mí como si yo no estuviera ahí, mencionando mi tipo de sangre, mi edad, el estado de mis órganos tras la cirugía. Otra voz, más grave, preguntó si ya estaban listas las firmas. Velasco respondió que sí, que mis padres habían autorizado un procedimiento complementario, palabras que jamás nos mencionaron. Sentí la garganta seca, quise gritar, pero la lengua se me pegaba al paladar. En ese momento, algo cambió en el ambiente. Todas las máquinas que sonaban de fondo se apagaron al mismo tiempo, como si hubieran desconectado la corriente. La luz parpadeó y quedó únicamente una penumbra sucia. Se escuchó un golpe fuerte en alguna parte del piso de abajo, seguido de un grito ahogado y el estrépito de metal cayendo. Alguien maldijo. Otra voz preguntó quién había tocado el interruptor general. En medio de ese caos, sentí cómo se aflojaba la correa de mi muñeca. No fue un tirón brusco, sino un movimiento lento, casi cuidadoso, como si dedos invisibles tiraran poco a poco del cierre plástico hasta liberarlo. La misma respiración contenida que había escuchado en mi habitación volvió a sentirse junto a mí. Un susurro, en el oído, apenas audible, dijo una sola palabra: corre. No sé cómo lo hice. Tal vez la dosis del sedante no era tan alta, tal vez el miedo se encargó del resto. Me incorporé como pude, arrastrando la vía y con el abdomen ardiendo. Corrí descalzo hacia la cortina, la abrí de golpe y me encontré en una pequeña sala de procedimientos en el sótano del hospital. No era un quirófano oficial, de esos relucientes y llenos de gente, sino un cuarto improvisado. Charolas con instrumentos, bolsas de suero apiladas, cajas sin rotular, un refrigerador industrial al fondo. Velasco y otro hombre estaban de espaldas, revisando unos papeles junto a una camilla vacía. No se esperaban que me moviera. Escuché que uno de ellos exclamó mi nombre con sorpresa. Yo ya no pensé, solo corrí hacia la puerta entreabierta, salí al pasillo y me lancé a la oscuridad. El piso del sótano se extendía frente a mí con puertas cerradas a ambos lados y un letrero que apenas se alcanzaba a leer: área clausurada.
Detrás de mí, los pasos comenzaron a perseguirme. Alguien gritó que me detuviera, que podía lastimarme. No volteé. El pasillo terminaba en una escalera de servicio. Subí los peldaños casi a gatas, sintiendo que en cualquier momento me iba a reventar la herida. En uno de los descansos, vi una mancha oscura en la pared, como si hubieran apoyado ahí una camilla llena de sangre. Al lado, una serie de nombres escritos a bolígrafo en el yeso descascarado, todos con una fecha al lado. La mayoría terminaban en la palabra traslado. Uno de los nombres me sonó familiar, Ana L.G., 24 años. Recordé que, mi primera noche, Lourdes mencionó una Ana que no había resistido la cirugía y que la familia nunca vino a reclamar el cuerpo. Llegué al tercer piso sin saber cómo. El pasillo de las habitaciones estaba más iluminado que antes, con guardias de seguridad y una enfermera joven que, al verme ensangrentado y con la bata abierta, se llevó las manos a la boca. Me desplomé frente al elevador. Lo último que escuché fueron voces confundidas, radio sonando, órdenes cruzadas. Nadie entendía qué hacía yo en el sótano de un área clausurada. De todo lo que vino después solo sé por lo que me contaron. Llamaron a la policía. Encontraron la sala de procedimientos improvisada. Dentro del refrigerador había órganos en bolsas etiquetadas de forma irregular, algunos sin registro en los libros oficiales del hospital. Había archivos duplicados, consentimientos firmados con la misma letra, huellas digitales borrosas. Velasco desapareció antes de que lo detuvieran. El otro hombre, supuestamente un proveedor externo, fue arrestado. Lourdes renunció al día siguiente. Algunos dicen que la presionaron para no hablar demasiado. En las noticias solo salió una nota breve sobre irregularidades en el manejo de cuerpos y tejidos en el Hospital San Ignacio. Nada de redes de tráfico, nada de procedimientos clandestinos. A mí me dieron de alta semanas después, con otra historia oficial, que tuve un episodio de confusión postoperatoria, que me desorienté y bajé solo al sótano. Nadie explica cómo se abrió la correa de mi muñeca ni cómo llegué a una zona clausurada cuya llave solo tenían unos cuantos. A veces me pregunto quién era la silueta en la cama contigua, aquella noche en la habitación 7. Porque, aunque parezca absurdo, su voz fue lo único que me advirtió que no me durmiera, que corriera cuando todavía podía hacerlo. Muchos dirán que fue mi mente, creando un fantasma para soportar el horror de lo que estaba pasando. Tal vez tengan razón. Pero cada vez que escucho el pitido de un monitor cardíaco, incluso en una serie de televisión, siento otra vez ese frío en la nuca y recuerdo la lista de nombres en la escalera, todos reducidos a la palabra traslado. Ahí entendí que, aunque los hospitales estén llenos de historias de almas en pena, lo verdaderamente infernal no son los que ya murieron, sino los vivos que usamos las batas blancas para esconder lo que somos capaces de hacer cuando nadie nos mira. Y de esos, por desgracia, no hay exorcismo que valga. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Restringido. Voy a relatar esto tal y como lo viví, sin exagerar ni adornar nada, porque la verdad por sí sola ya es lo suficientemente perturbadora. Han pasado años, pero todavía me despierto algunas noches sintiendo el aire frío de aquel pasillo rozándome la piel. Me llamo Oscar, soy enfermero desde el 2012 y lo que viví en aquel hospital cambió por completo la forma en que veo mi profesión y, sobre todo, lo que creo que habita entre los pasillos cuando las luces se apagan. En el 2018, me transfirieron al St. Alden County Hospital, en Michigan. Era uno de esos hospitales viejos que todavía conservaban los cimientos originales de los años 50.
Me enviaron porque, según decían, necesitaban personal preparado para reforzar turnos nocturnos. Aclaro que llevo años trabajando de noche, pero nunca me había impuesto algo tan pesado como lo que viví ahí. Desde mi primer día noté algo extraño. La arquitectura, los olores, las paredes agrietadas, incluso el eco con el que rebotaban mis pasos. Era como si el edificio respirara, o más bien, como si guardara algo que no quería revelar. Un colega llamado Harvey, un enfermero mayor con casi 30 años ahí, fue quien me dio el recorrido. Me explicó cada área con detalle, pero cuando llegamos a los elevadores hizo una pausa rara, casi como si dudara. Me dijo que el hospital tenía 5 pisos, oficialmente. Y después agregó, casi en un susurro, que existía un 6º piso que figuraba en los planos, pero que llevaba cerrado décadas. Aseguró que estaba en ruinas y sin electricidad, que nadie podía entrar ahí y que solo los elevadores antiguos tenían el botón marcado, aunque no funcionaba. Lo dijo con la seguridad de alguien que no quiere hablar del tema pero que lo hace por obligación. Esa noche no pasó nada. Pero el ambiente ya se sentía denso, como si el hospital se molestara por mi presencia. Unas semanas después, durante un turno nocturno que empezó a las 10, ocurrió algo que todavía no puedo asimilar del todo. Había terminado de revisar el estado de los pacientes y me dirigía al área de descanso cuando vi algo que me obligó a detenerme. Una mujer con bata hospitalaria cruzó el pasillo caminando demasiado lento, como si cada paso pesara. Lo extraño es que sus pies parecían arrastrarse un poco, como si no tuviera fuerza para levantarlos del todo. La luminosidad tenue del pasillo hacía que la silueta de su figura se viera borrosa. Era muy tarde para que los pacientes estuvieran vagando solos, así que me apresuré para alcanzarla. Ella se metió al elevador antiguo. Justo cuando intenté detener las puertas, estas se cerraron con brusquedad. Observé la pantalla del ascensor, esa que muestra a qué piso sube, y vi cómo la luz parpadeaba mientras ascendía hasta detenerse en el 6. Me quedé helado. Harvey juró que ese piso estaba abandonado y sin luz. Pensé que quizá la paciente estaba desorientada y necesitaba ayuda urgente. Presioné el botón para llamar el elevador y, cuando regresó, se abrieron las puertas. El interior estaba vacío. No entendí cómo era posible. Subí. Conforme ascendía pude sentir que la temperatura descendía de forma alarmante, como si hubiera entrado a una cámara frigorífica. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el 6º piso, casi pierdo el aliento. El piso estaba funcionando. Las luces fluorescentes iluminaban los pasillos impecables, las placas de los cuartos brillaban como si alguien las hubiera limpiado ese mismo día. Podía escuchar murmullos, pasos muy suaves, el típico ruido de instrumental que se acomoda sobre bandejas metálicas, pero no se veía ni una sola persona. El aire tenía un olor extraño, como a desinfectante demasiado fuerte mezclado con humedad vieja. No me atreví a salir del elevador. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Solo pude mirar desde la línea de luz de las puertas abiertas, sintiendo que si cruzaba esa frontera algo me agarraría del brazo. Presioné el botón para bajar y las puertas se cerraron de golpe, como si el elevador también quisiera escapar de ese piso. Cuando llegué al 5º piso, no podía controlar el temblor en mis manos. Mi compañera de turno, Marta, una enfermera de origen puertorriqueño, me vio y notó de inmediato mi estado. Le confesé lo que había visto. Esperaba que se riera, que me dijera que era un mal funcionamiento del elevador, una alucinación, cualquier cosa. Pero su reacción fue todo lo contrario. Puso una expresión horrorizada y solo dijo: «No puede ser, tú también lo viste». Me explicó que hacía 2 años le había pasado algo similar. El elevador la llevó al 6º piso sin que ella lo pidiera, pero cuando las puertas se abrieron solo encontró escombros, cables colgando y un olor insoportable a humedad y oxidación.
Nada de luces, nada de murmullos. Solo ruina y sombra. Nos quedamos pensando en eso por horas. Hasta que Marta dijo que debíamos comprobarlo. Me citó a las 3 de la mañana, la hora más silenciosa de todas, frente al elevador. A esa hora, el hospital parecía muerto. Solo el zumbido del aire acondicionado llenaba los pasillos. Esperamos un momento para asegurarnos de que nadie estuviera cerca y presionamos el botón del 6º piso. Subimos. Cuando las puertas se abrieron, nos quedamos paralizados. Ya no estaba iluminado ni limpio. Lo que había frente a nosotros era un pasillo destruido, cubierto de polvo. El aire era pesado, casi irrespirable. Cables colgaban del techo y el piso estaba lleno de restos de yeso y metal. Marta maldijo por lo bajo. Me dijo que eso era lo que ella había visto, oscuro, abandonado, como si llevara décadas así. Apenas la luz del elevador iluminaba a unos metros. Más allá, solo había oscuridad total, una oscuridad que parecía viva. Marta intentó documentar algo con su teléfono, pero en ese preciso instante empezó a llorar del dolor, un dolor repentino en las articulaciones, como si sus huesos se estuvieran torciendo. Yo apenas podía mantenerme en pie. Sentía mis piernas entumecerse, como si perdieran sensibilidad segundo a segundo. La atmósfera era tan opresiva que podía sentirse como nos aplastaba el pecho. Algo en ese lugar drenaba energía, como si se alimentara de nosotros. Marta, desesperada, presionó repetidas veces el botón del elevador para bajar, pero este se negaba a cerrar las puertas. Yo intenté comunicarme con recepción mediante el intercomunicador del ascensor. Después de varios intentos escuchamos una voz femenina responder. Pero no era la voz de la recepcionista. Era más aguda, más seca, como si no perteneciera a un ser humano. Lo único que dijo fue: ¿están bien? Luego se oyó una risa ahogada, deformada, y el sonido se cortó. Marta me miró con un pánico absoluto. Ya no podíamos movernos mucho por el dolor. Y en ese instante, algo empezó a caminar entre los escombros, a unos metros dentro de la oscuridad. No podíamos verlo, pero oíamos perfectamente el arrastre de algo pesado acercándose. Marta encendió la linterna de su celular. Y ojalá nunca lo hubiera hecho. Una mujer, o lo que alguna vez fue una mujer, avanzaba hacia nosotros arrastrándose con los brazos. Sus piernas parecían rotas, inútiles. La bata que llevaba estaba sucia y rasgada, y su cabeza se movía con un vaivén irregular, como si el cuello no pudiera sostenerla bien. Tenía los ojos completamente abiertos, pero su mirada no estaba fija en ningún punto, como si buscara algo sin ver nada. Marta gritó. Yo también. Presioné todos los botones del elevador sin orden alguno y, por suerte, las puertas se cerraron de golpe, justo cuando la mujer ya estaba a menos de 1 metro. El elevador descendió. Al llegar a recepción, salimos corriendo casi sin poder respirar. La recepcionista nos miró confundida. Le reclamamos por no responder antes, por burlarse, por dejarnos atrapados. Ella juró que no había recibido ninguna llamada del ascensor. Marta revisó la hora en su celular. Eran las 3 en punto. La misma hora en la que subimos. Habíamos estado atrapados en ese piso por casi 40 minutos. Pero el tiempo no avanzó. Nunca volvimos a subir al 6º piso. Nunca volvimos a hablar del tema. Tiempo después investigué los archivos viejos del hospital, pero no encontré nada. Es como si alguien, o algo, se hubiera encargado de borrar el pasado de ese nivel. Solo sé una cosa, ese piso no está vacío. Nunca lo estuvo. Algo vive ahí arriba, atrapado o alimentándose de los que se atreven a cruzar esa línea entre lo permitido y lo prohibido.
Y cada vez que recuerdo esa puerta del elevador abriéndose sin que yo lo pidiera, siento que algún día volverá a hacerlo. La habitación del piso rojo. Lo que voy a relatar no es un cuento ni un intento por asustar a nadie. Es un testimonio que me persigue desde hace años, un recuerdo que preferiría arrancarme de la cabeza, pero que insiste en volver cada noche. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a oler el desinfectante rancio del hospital y escucho los pasos de aquel hombre detrás de mí. Otras noches despertó empapada en sudor, recordando la sensación de estar atrapada en un lugar donde lo humano y lo inhumano se confundían como si fueran lo mismo. Todo ocurrió en 2014, aunque en mi memoria parece que fue ayer. Mi nombre no importa, porque quisiera borrar mi identidad de todo esto, pero si sirve para darle peso a mis palabras, pueden llamarme Elena. Llevaba 2 días internada en el Hospital Central de Veracruz, luego de que el autobús donde viajaba volcó al esquivar un tráiler en la carretera. Mi clavícula izquierda quedó fracturada, mis costillas amoratadas y un golpe en la cabeza me provocaba mareos tan intensos que cada movimiento parecía arrancarme el alma del cuerpo. Los primeros días no fueron tan malos. El dolor era fuerte, pero tolerable con los medicamentos. Lo verdaderamente insólito comenzó cuando cambiaron al médico que me atendía. El anterior pidió vacaciones por motivos familiares y en su lugar llegó el doctor Adrián Salvatierra, un hombre de rostro anguloso, ojeras profundas y una voz tan seca que parecía hablar desde lo más hondo de un túnel. Desde el primer momento sentí que había algo extraño en él, algo que no encajaba. Jamás sonreía. No mostraba empatía. Apenas me miraba cuando me revisaba, pero cuando lo hacía, era incómodo, como si analizara algo más que mis signos vitales. En algunas ocasiones me decía que mi fractura no sanaba como debería, que los mareos podían esconder algo más complicado, que quizá mi recuperación no sería tan sencilla como yo pensaba. No sé si lo hacía para asustarme o si en verdad era un médico horrible dando malas noticias, pero cada palabra que salía de su boca me producía un nudo en el estómago. Mi familia me visitaba poco, no porque no quisieran, sino porque sus horarios complicaban todo. Mi madre trabajaba en doble turno y mis hermanos estaban fuera del estado. A veces me visitaba una prima, otras veces un vecino cercano. Pero las noches, esas siempre eran mías, completamente mías. Y fue precisamente en una noche cuando todo comenzó a desmoronarse. Había sufrido un mareo tan fuerte que tuvieron que aumentarme el medicamento para dormir. Aún así, me mantenía despierta entre lapsos, como si mi cerebro luchara contra el efecto de las pastillas. No sabía si era real o parte del sueño cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose a las 11 pasadas. Era el doctor Salvatierra. Entró sin saludar y con una expresión más fría que de costumbre. Llevaba una carpeta en la mano y la cerraba con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. «Ya tengo tus resultados», dijo sin emoción. Mi corazón latía con fuerza. Me incorporé como pude, sintiendo el dolor atravesarme el hombro. Me explicó que el golpe en mi cabeza había causado un daño interno grave, que existía la posibilidad de un derrame cerebral en cualquier momento y que una cirugía no solo no serviría, sino que aceleraría el proceso. Me quedé sin palabras. No lloré al instante, no porque fuera fuerte, sino porque mi mente se paralizó por completo. Luego, lentamente, comenzaron a caer lágrimas silenciosas, seguidas de sollozos que ni yo misma pude controlar. El doctor no dijo nada más. Salió y regresó casi 2 horas después. Esta vez me encontró llorando sin control, con un dolor en el pecho que no sabía si era físico o emocional. Lo peor fue cuando me dio la última noticia. Habían llamado del Hospital General para avisar que mi hermano menor había sufrido un accidente en motocicleta y estaba grave. Aseguró que no sabían si sobreviviría la noche. Sentí que el mundo se derrumbaba de golpe. Me faltaba el aire,
Quería arrancarme el suero del brazo. Él me tomó por los hombros, me dijo que me calmara, que todavía había opciones. Fue entonces cuando me susurró, con la voz más baja y más helada que jamás escuché, que existía una forma de salvarlo, y salvarme a mí también. No reaccioné de inmediato. Estaba mareada, adormilada, emocionalmente destruida. Solo recuerdo que asentí cuando él me preguntó si estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar la muerte de mi hermano. Me ayudó a bajar de la cama y me indicó que lo siguiera. Lo extraño es que ninguna enfermera dijo nada. Algunas nos miraron pasar, pero ninguna preguntó por qué caminaba por el pasillo una paciente a esa hora de la noche. Recorrimos un ala del hospital que nunca había visto. El aire estaba espeso y olía a humedad. Al final del corredor había una puerta gris sin rotulación, sin ventanas. El doctor abrió con una llave que llevaba colgada del cuello y al entrar, un golpe de calor me paralizó. La habitación estaba iluminada solo con velas. Las paredes habían sido pintadas de rojo oscuro, como si estuvieran cubiertas de óxido o sangre seca. En el centro del piso, un símbolo enorme pintado en tiza blanca formaba un círculo rodeado de figuras geométricas y letras que no entendí. El ambiente era sofocante, casi irreal. Arrodíllate en el centro, ordenó. Lo hice sin pensar. Me entregó un papel lleno de palabras en un idioma extraño, casi imposible de pronunciar. Me dijo que debía leer todo en voz alta, sin saltarme ni una sílaba, y que al terminar escupiera en el piso mientras pensaba en mi petición. Me aseguró que funcionaría, que no me arrepentiría. Comencé a leer. A los pocos segundos las velas se elevaron como si alguien soplara desde abajo. El fuego comenzó a crecer, primero unos centímetros, luego 1 metro entero. Sentí frío en la espalda, pero al mismo tiempo sudaba como si estuviera en el interior de un horno. Mi cuerpo temblaba sin control. Fue entonces cuando escuché las voces. Al principio eran susurros lejanos, apenas perceptibles. Luego se hicieron nítidas, ansiosas, burlonas. Me decían que siguiera, que no me detuviera, que ya casi tomaban lo que era suyo. Decían mi nombre. Repetían mi petición antes de que yo la formulara. Sentí un vértigo terrible, como si el suelo se moviera debajo de mí. De reojo comencé a ver figuras de pie en los rincones. Altas, delgadas, con ojos completamente rojos y sonrisas que parecían desgarrarles la cara. Me observaban con una calma monstruosa. El doctor permanecía detrás de mí, murmurando algo que no alcancé a entender. No sé si lo hacía para ayudar o para presionar. Cuando faltaban solo unas líneas para terminar, el dolor en mi cabeza explotó. Fue un latigazo brutal, como si me partieran el cráneo en dos. Sentí que me iba a desmayar, pero una fuerza desconocida me mantenía consciente. Las voces gritaban, las velas se apagaron de golpe y el círculo comenzó a teñirse de rojo vivo, como si sangrara. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en mi habitación, con mi madre llorando a mi lado y otro doctor revisando mis signos vitales. Me dijeron que me encontraron sola en el pasillo, inconsciente. El doctor Salvatierra desapareció. Renunció según los registros, sin dejar explicación. La policía solo encontró charcos de cera y símbolos extraños dibujados en esa habitación abandonada. Nunca pudieron acusarlo de nada. Mi hermano sobrevivió. Yo también. Pero cada vez que pienso en esa noche, siento que algo quedó pendiente. Algo que casi fue entregado. Algo que todavía, algunas noches, parece susurrar mi nombre cuando intento dormir. Por eso, desde ese día, no he vuelto a pisar un hospital. Y aunque han pasado años, sé que en algún lugar de ese edificio sigue existiendo la habitación del piso rojo, esperando a su próximo visitante.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.